Vale, y hoy en nuestro procesado vamos a trabajar con el Dodge and Burn, la que posiblemente es la herramienta más sencilla pero más potente para darle más fuerza a nuestra imagen. ¿Y por qué? Porque básicamente vamos a comenzar a trabajar con el contraste a través de las luces, las sombras y el color. Recordemos que al tener esa diferencia vamos a generar más textura y más volumen en nuestra imagen. Entonces el Dodge and Burn es una técnica súper potente. Pero antes de hablar de ella hay que aclarar dos conceptos, y el primero es el uso del pincel y cuál es la diferencia entre trabajar con opacidad alta y flujos bajitos y con flujos bajitos y opacidad alta. Vamos a hacer este ejercicio en este documento en blanco. Y vamos a comenzar a trabajar con la opacidad al 100% y el flujo al 50%. ¿Qué pasa si tenemos esta configuración? Voy a seleccionar mi pincel oprimiendo la tecla B y lo que voy a hacer es dar clic izquierdo y sin soltarlo voy a comenzar a pintar por toda la superficie y voy a pasar por donde ya he pintado. Como podemos observar, al repasar se va oscureciendo más y más. ¿Esto qué significa? Que si tenemos una opacidad alta pero flujos bajos, lo que vamos a lograr es tener mayor intensidad cada vez que pasemos nuestro pincel sin necesidad de soltar el clic izquierdo o levantar el pincel si lo quieren ver de esa forma. Ahora hagamos el ejercicio contrario. ¿Qué pasa si tengo flujo al 100% y una opacidad del 50%? Nuevamente me ubico sobre mi lienzo, doy clic izquierdo y sin soltarlo voy a comenzar a pintar. Como podemos observar, al hacer cada una de las pasadas en las zonas donde ya he pintado, no se está oscureciendo de más, se mantiene la misma opacidad. Ahora, ¿qué pasa si suelto mi clic izquierdo y vuelvo a dar clic izquierdo? En ese momento sí estamos aumentando la opacidad y lo estamos haciendo de manera uniforme, pero nuevamente en las zonas donde ya he pintado no va a incrementarse la opacidad. Entonces, esta es la diferencia fundamental. Ahora, ¿cuál es mejor o peor para usar en el Dodge and Burn? La verdad, eso depende de cada uno de nosotros y nuestros gustos. En lo personal, prefiero trabajar con flujos altos y opacidad bajita para tener un mejor control. Pero como les digo, eso es decisión de cada uno de nosotros y nuestros gustos personales a la hora de trabajar. El segundo concepto del cual les quiero hablar es sobre el uso de las capas en modo superponer o luz suave. Vamos a insertar una capa en blanco. Voy a subirlo a este nivel. Esta se va a llamar luz suave. Y vamos a insertar otra que se llame superponer. Vamos a cambiar el modo de fusión. A esta lo vamos a dejar en superponer y a esta en modo de luz suave. Y con esto vamos a aprender a usar dos modos de fusión para generar efectos distintos con nuestro Dodge and Burn. Voy a comenzar con la luz suave. Nosotros, si decidimos usar este modo de fusión, les sugiero lo apliquen a las luces o a las zonas donde no necesitan incrementar la textura, sino mejorar de manera progresiva la intensidad de la luz. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner el color frontal en blanco, opacidad 20%, flujo de 100 y le voy a dar solo un clic. Noten que en este caso se potenció el efecto de la luz, ¿vale? Si quisiera puedo llevar y hacer este efecto también a otra luz, por ejemplo acá, y vamos a incrementarlo por acá y por acá. Si quiero darle más fuerza a la luz, podemos simplemente darle otro clic
y con esto vamos a incrementar la potencia del efecto. Y miren este cambio tan sutil pero a la vez tan impactante en nuestra fotografía. Le está dando más fuerza a la luz. Ahora vamos a trabajar con el modo superponer. En este caso lo que quiero hacer es intentar mejorar la textura de las rocas. Para esto lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro selector de color y acá vamos a tomar una muestra de nuestras rocas. Vamos a ir a este color, lo voy a dejar como en un 140 o un 130. Listo. Y en el brillo lo vamos a subir tal vez a un 25. Perfecto. La saturación está perfecta y le damos OK. Ahora lo que voy a hacer es manteniendo la opacidad bajita, pero asegurándome de estar en la capa de superponer. Voy a hacer un poquito de zoom acá y esta textura de acá quiero dejarla con más fuerza. Para esto simplemente voy a pintar un poco. Listo. Y quiero que observen el cambio. Si ven cómo la imagen adquiere más textura. Entonces, cuando trabajamos en el modo superponer para hacer nuestro Dodge and Burn, ese modo es ideal para trabajar en superficies en las cuales querramos mantener esa textura, querramos darle más fuerza a ese primer plano, por ejemplo. Vale, dicho todo esto, lo que vamos a hacer a continuación es retomar nuestro flujo de trabajo. Para esto, me gustaría recordar que estamos en un esquema de flujo de trabajo no destructivo, por lo cual es muy recomendable tener un orden al momento de procesar nuestras fotografías. En este caso, este ejercicio lo voy a desarrollar trabajando en primera instancia en el primer plano, posteriormente en el plano medio y finalmente en el fondo. ¿Por qué? Para tener organización en el trabajo. Y adicionalmente, a modo de sugerencia, si nosotros vamos a trabajar zonas específicas, es mejor que cada trabajo que hagamos lo hagamos sobre una capa independiente. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder deshacer nuestros pasos y de ser necesario quitar cosas o potenciarlas. Dicho esto, lo primero que voy a hacer es insertar una nueva capa. La voy a poner en modo sobreponer porque voy a trabajar en el primer plano y lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar, yendo a selección, rango de color. En este caso quiero seleccionar mi primer plano para darle como un efecto más contundente a esa luz residual que nos estaría llegando del pueblo que tenemos al fondo. Me gusta esta selección, está bien, le damos en OK. Como podemos ver, tenemos la selección marcada, pero para ocultarla y que no nos estorbe, oprimimos Control H. Paso 2. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar una muestra de color. ¿Esto con qué fin? Con el fin de estar alineados a la atmósfera y a los colores que previamente introdujimos a la fotografía. ¿Cómo lo hacemos? Voy a ir al selector de color y acá me voy a ubicar sobre las zonas de la selección que voy a comenzar a pintar. Este sería el color perfecto. Y acá hay otra recomendación. Si nosotros vamos a trabajar con las luces, sugiero que siempre trabajemos con un brillo superior al 50%. En caso contrario, que vayamos a trabajar con las sombras, sugiero que el brillo sea menor al 50%. De hecho, lo recomendable es que sea entre un 20 o un 10% de brillo. Como en este caso lo que voy a hacer es trabajar el borde de las rocas, lo voy a dejar con un brillo, probemos, del 80%. Sí, está bien, perfecto. Pero adicional a eso, me voy a asegurar que tenga una opacidad bajita. Ahora, si nosotros queremos trabajar de una manera muy fina nuestros procesados fotográficos, el truco está en los detalles. Evidentemente, cuanto más detallistas seamos, más nos vamos a demorar, pero en contraprestación, el resultado va a ser mucho mejor. Por lo cual, siempre que vayamos a comenzar a pintar, hagamos zoom sobre nuestra imagen. En este caso, ya hice zoom.
Vamos a ir a nuestro pincel oprimiendo con la tecla B. Voy a reducir un poco el tamaño del pincel con la opacidad al 20 y voy a comenzar a pintar el borde de las rocas. Si quiero desplazarme en la foto con el zoom seleccionado, lo que hago es oprimir la tecla espacio, que me aparezca la manito, y me desplazo hacia donde quiera para ir pintando. Listo, vamos a ver cómo es el cambio. Si se dan cuenta, es muy sutil el cambio. Le voy a hacer acá zoom para que lo vean. Si se dan cuenta cómo cambió la luminosidad, y tiene sentido que se ilumine esta parte teniendo en cuenta que los rayos de luz vienen por acá. Esto es súper clave. No intentemos hacer cambios bruscos. Si queremos que el cambio de la imagen se vea natural, pero realmente sea fuerte, que sea convincente, tenemos que ir de a poquitos, pasito a pasito. Si nosotros ponemos, digamos, una opacidad al 100% y mandamos eso listo, lo podemos hacer, nadie nos va a restringir. Sin embargo, el cambio no se ve natural. En cambio, miren acá, con algo tan sutil como estas pasadas, ya hubo un cambio en la textura. Ahora, cuando ya hemos terminado de pintar, podemos seguir trabajando sobre la misma zona o cambiar de zona. En este caso, quiero hacer un experimento y es ver qué pasa si aumento o duplico donde he pintado. Evidentemente no lo voy a hacer otra vez con el pincel porque no voy a pasar exactamente por donde hice las pasadas. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es deshabilitar la selección. En este caso no olvidemos el histograma. Cuando lo veamos así, lo más probable es que tengamos una selección activa. Para deshabilitarla, oprimo control D. Ya el histograma vuelve a la normalidad. Voy a renombrar esta capa y lo voy a poner como luz primer plano 1. Y vamos a probar a ver qué pasa si duplico esta capa, control J. Y miren acá. Esta es otra técnica que podemos usar para potenciar el efecto de la luminosidad. De esta forma vamos a iluminar en la misma zona donde habíamos hecho el trabajo previo. En este caso voy a renombrarlo a luz primer plano 2. Perfecto, ahora voy a trabajar sobre el color verde. En este caso voy a insertar una nueva capa, la voy a poner en modo superponer, voy a ir a selección y voy a seleccionar por acá y vamos a ver que tenemos seleccionada nuestra escala de gris. Tengo la montaña, sí, y tengo esta parte verde. Intentemos aumentar un poco la fusión, a ver qué pasa. Perfecto. Listo. Esta es una foto difícil porque no tenemos tanta textura. Entonces aquí vamos a trabajar con la selección que vamos a hacer, pero nuevamente con un buen zoom, siendo muy finos en el trabajo para que nos quede bien hecho el efecto. Entonces nuevamente ocultamos la selección con control H, nuevamente abrimos nuestro selector de color y vamos a comenzar a buscar el color que queremos. Es normal que nos pase que ante una fotografía como esta que no tiene tanta textura y tanto detalle no tengamos los colores, pero en este caso tuve la buena fortuna de encontrar un verde. Y como lo que quiero hacer es iluminar un poco, nuevamente voy a subir el brillo, lo voy a dejar en un 80. Le voy a dar un OK, me aseguro de tener en mi pincel un flujo bajito. Voy a hacer zoom, selecciono mi pincel y en este caso lo que voy a hacer es una pasada por acá, una pasada por acá. Perfecto. Sé que en estas zonas también hay verde, entonces voy a hacer más pequeño el pincel. Vamos a hacer una pasada por acá, muy sutiles. También voy a pasar por acá, acá también, y acá donde hay un arbusto vamos a
pintar dando una pasada mucho. En este caso vamos a dejarlo con una opacidad del 10 y vamos a poner esto así. Perfecto, me gusta. Perfecto. Entonces observemos el cambio. Como podemos ver, ya hay textura y hay color en el verde. Vamos a renombrar entonces esta capa como luz pasto 1. Listo, perfecto. Vamos a quitar nuestra selección con control D. Y ahora lo que quiero hacer es trabajar un poquito la luz de este tronco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente insertamos una capa en blanco, lo ponemos en modo sobreponer y en esta zona que es tan evidente tengo la opción de trabajarlo directamente a pulso. No es necesario ir a hacer una selección o una máscara, simplemente lo que voy a hacer es darle zoom acá. Listo. Acá veo dónde está la luz del tronco. Nuevamente lo que voy a hacer es ir a mi selector y tomar una muestra de esta luz. Perfecto. Esta es la que me interesa trabajar. A esta le voy a subir el brillo al 100%. Voy a asegurarme de tener una opacidad bajita. Me interesa tal vez a un 20. Y lo que vamos a hacer es dibujar donde hay luz de manera evidente, como acá. Acá pintamos una. Acá que es un poquito más oscuro la bajo un 10. Pintamos por aquí. Pintamos por acá. Perfecto. Listo. Entonces miremos el cambio. Vamos a renombrar la capa. Esto se llama luz tronco. Perfecto. Y ahora, si trabajamos las luces, tenemos que hacer lo mismo con las sombras. Hacemos esto es para asegurarnos de tener contraste en nuestra fotografía. Entonces, para trabajar las sombras, en lo personal me gusta hacerlo con capas en modo de luz suave. ¿Por qué? Porque las sombras no necesito tanta textura en esta foto particularmente. Son bastante marcadas. Entonces lo que vamos a hacer es insertar una nueva capa. Y en este caso voy a ponerlo en modo luz suave. Posteriormente lo que voy a hacer es ir a selección, rango de color. Vamos a seleccionar las sombras. Y en este caso vamos a ponerlo por ejemplo en un 30. Me gusta, intentemos un poquito más bajito, 25. Un poco más, un 15 quizá. Uy, demasiado. Un 20. Listo. Entonces, como podemos observar, conservamos las luces que tenemos en el primer plano, pero estamos seleccionando las sombras. Perfecto. Le damos OK. Y una vez la selección fue marcada, la ocultamos con control H y vamos a trabajar con estas zonas para mejorar el contraste. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente vamos a hacer zoom. Recordemos que vamos a trabajar con las sombras, entonces vamos a nuestro selector de color y acá vamos a buscar una muestra. Siempre que trabajemos con las sombras es importante buscar que estas tengan color, como por ejemplo esta. El brillo me gusta, está bien, es un 23, es correcto. Y también estoy de acuerdo con este tono. Le damos a dar OK. Seleccionamos nuestro pincel oprimiendo la tecla B. Nos aseguramos de tener una opacidad bajita. En este caso lo voy a bajar en un 20. Y comenzamos a trabajar con nuestras sombras. Listo. Entonces ya quedó mucho mejor. Con solo unas pocas pasadas ganamos mucha más textura en la fotografía. En este caso voy a agregarle un poquito más acá. Dejémoslo como en un 20. Pongámosle por acá. Ganamos un poco más de textura simplemente trabajando este detalle en las rocas. Perfecto. Y listo. Entonces con esto ya estamos trabajando el Dodge and Burn también con color y pues estamos ganando mucha más textura. Como ya sabemos cuál es el principio y cuál es la técnica,
A continuación lo que voy a hacer es adelantar el video para trabajar con el plano medio y el fondo, y al final les voy a explicar qué fue lo que hice. Entonces vamos a continuar. Miren cuánto ha ganado la fotografía. Y si nos vamos a nuestra imagen de referencia, que fue la fusión, miren el cambio que ha tenido con apenas unas pinceladas. Tenemos más profundidad, tenemos más textura, y todo esto gracias al Dodge and Burn. ¿Qué fue lo que hice? A modo de resumen, trabajé sobre las luces, trabajé sobre los colores. Ya después comencé a generar más atmósfera, trabajando sobre la bruma, trabajando sobre los árboles, las luces, darle más potencia a las luces, los faroles, y finalmente comencé a trabajar con la textura de la montaña para finalmente darle más potencia a ciertas estrellas y que con esto se lograra más profundidad en la fotografía. Y bueno, con esto lo vamos a dejar hasta hoy. Ya el próximo video será el último, donde aprenderemos a generar efectos sin necesidad de plugins externos a Photoshop y darle los toques finales a nuestra fotografía. Muchísimas gracias por su atención y pues muchos éxitos.